Este discipulado es el prediscipulado 1, fundamentos básicos al nuevo creyente. Este se supone que es para los nuevos creyentes, ¿no? Pero nosotros lo vamos a dar a todo el mundo. Porque en nuestras iglesias no se ha acostumbrado a darlo. Entonces, de ahora nos vamos a preparar con eso. Desde la página número 9, o desde la página número 8 vamos a empezar. Página número 8 vamos a empezar. El primer tema es el arrepentimiento y el nuevo nacimiento. Ese es el primer tema, el arrepentimiento y el nuevo nacimiento. En Juan capítulo 3:1 y Hechos 17:30. Juan, léame Juan 3:1 al 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, el arrepentimiento tiene que ver con nacer de nuevo. Pero también Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Amén, que se arrepientan más. Son los dos textos, Juan 3, del 1 al 3. Entonces, esos dos textos son los que ustedes van a utilizar con la gente. Van a leer esos dos textos, es lo primero. Creo que leer no es problema para ninguno de nosotros cuando vamos a enseñar. Página 8, empieza el arrepentimiento y el nuevo nacimiento, y ahí está la base bíblica, dice ahí, y le dan dos textos ahí, es la base bíblica. Después le dan a uno los objetivos, porque uno siempre que va a predicar o a enseñar, uno tiene que tener un objetivo. Es como el que va a cazar, él ya sabe si va a cazar venados o va a cazar ardillas, tiene un objetivo. Dependiendo cómo sea de grande su objetivo, pues así es la recompensa. Nosotros en esta clase que vamos a dar, el objetivo nuestro es conocer el concepto de la palabra arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Es lo que vamos a ver. Entonces ustedes, lo que yo estoy haciendo ustedes lo van a duplicar allá. Está escrito, no es que yo me lo estoy inventando, sino que aquí está en el libro. Dice: entender a través de la Biblia que el arrepentimiento es un mandato a recibir el perdón de Dios. Y aquí está, ¿eh? Punto número 2, el arrepentimiento es un mandato de Dios. Entonces por eso se ven esos puntos. De ahí también vamos a ver el tercer punto, que es resultados del arrepentimiento. Y luego vamos a ver un poco del nuevo nacimiento. Y luego vamos a ver quiénes intervienen en el nuevo nacimiento. Miren, eso incluye a Dios, o sea, el Padre, el Espíritu Santo, la palabra de Dios. Todos esos influyen en el arrepentimiento y el nuevo nacimiento, ¿verdad? Y luego nos dan algunos pasajes aquí sobre los resultados del nuevo nacimiento, o sea, cómo se comporta una persona que ha nacido de nuevo o que realmente está arrepentida. Entonces, eso es la introducción. ¿Se fijaron cómo hice la introducción yo? Eso es lo que tienen que hacer ustedes. Porque miren, una introducción es que ustedes le cuentan a la gente qué van a ver ese día, de qué se va a tratar el mensaje. Entonces, y como aquí ya lo tenemos escrito, miren, entonces ustedes ya miren, hermano, hoy, según esta base bíblica, vamos a hablar del tema del arrepentimiento, pero miren, vamos a hablar de estos temas. Aquí está, voy a hablarles de qué significa el arrepentimiento. Aquí está marcado en negro de nuevo, ¿eh? El arrepentimiento como mandato de Dios, resultados del arrepentimiento, el nuevo nacimiento, resultados del nacimiento, quiénes intervienen en el nuevo nacimiento, es lo que vamos a ver hoy. Entonces, es si nos da el tiempo, Luego, entonces uno comienza a desglosar. De cada uno de los puntos que dijimos que íbamos a ver, vamos a desglosarlo. Entonces ahora, ¿qué es el nuevo nacimiento? O no, ¿qué es el arrepentimiento? Y aquí están las definiciones, mire, uno no se pierde, aquí están las definiciones. ¿Qué es el arrepentimiento? Inciso A dice, es un llamado de Dios. No, es el llamado que Dios hace al hombre para que vuelva a colocarse bajo la correcta relación como creación de Él. El inciso B dice, es un cambio de la mente y el corazón respecto del pecado, de modo de apartarse del mismo. Y el inciso C es el cambio de parecer o propósito que las personas tienen de sus pasadas acciones y han fijado su esperanza en Jesucristo. De las tres opciones, ¿cuál se identifican más ustedes? Miren la primera opción. Dice, es el llamado que Dios hace al hombre para que vuelva a colocarse bajo la correcta relación como creación de Él. Punto número 1.
Punto número 2, está el significado de la palabra arrepentimiento. ¿Va? Es un cambio de la mente. Yo le entiendo un poquito más al segundo. ¿Va? Es un cambio de mentalidad, el arrepentimiento. Y el corazón respecto del pecado. O sea, ya no le gusta el pecado. Ahora empieza a aborrecer el pecado. De modo de apartarse del mismo. O sea, de apartarse del pecado. O sea, cada vez quiere más apartarse del pecado. Eso es estar arrepentido. No es venir a llorar a la iglesia, es decir, yo me arrepiento, y en la noche va a ir a cometer el mismo problema, el mismo pecado. O sea, se robó una gallina y a otro se ha robado gallina, no está arrepentido, ¿verdad? Solo es que se siente mal, pero no está arrepentido, porque el arrepentimiento es un cambio de mente y de corazón, de tal manera que ya no ama el pecado como antes lo amaba. Ahí como creación, siempre, pero una creación distinta. Un cambio. Hay un cambio. Porque ahí, como dice, es el llamado que Dios le hace al hombre para que vuelva a colocarse bajo la correcta relación como creación. Sí, porque ahorita la relación que usted tiene, no, en el mundo la relación que un hombre tiene con Dios es ¿de qué? De rebeldía. Entonces la correcta relación con Dios es una relación ¿de qué? De obediencia. Y el inciso 3 también yo lo entiendo un poquito más. Dice, es el cambio de parecer o propósito que las personas tienen de sus pasadas acciones. O sea, cambian de parecer. Antes les parecía bonito andar borrachos, ahora ya les parece algo vulgar, ¿verdad? O algo malo, por decir así, andar borracho. Antes les parecía bien andar en drogas y ahora les parece que eso es dañino, que es algo malo. Entonces es un cambio de parecer en la mente de la persona. Eso es arrepentimiento. O sea, esa es la verdadera palabra del arrepentimiento. Ahora, miren, yo siempre que enseño me gusta dar ejemplos de las cosas porque eso la gente lo capta un poquito más. Entonces ustedes también, pero busquen sus propios ejemplos, ¿verdad? Pueden decir los míos, excelente, pero también ustedes pueden buscar sus propios ejemplos. Por ejemplo, díganme un pecado que en el mundo se hace, pero en el cristianismo no. Los celos. Los celos, por ejemplo. Antes tal vez le parecía bonito tener esos celos descontrolados, ¿verdad? Pero en el evangelio ahora ama la prudencia y la paciencia, ¿verdad? Entonces, arrepentimiento es cambiar de mente, cambiar de propósito, cambiar de parecer. Antes le parecía bien, ahora ya no le parece tan bien. Y así ustedes pueden buscar todos los pecados, tienen su contrario. Vamos en contra ahora de lo que antes amábamos. Eso es el arrepentimiento. Hermano, el cambio, el arrepentimiento, el convertimiento es un llamado a Dios o es algo que uno depende, o sea, de uno o es Dios llamado. Es un llamado de Dios. Sí, yo creo que sí. Ahí está la primera ave, dice, es un llamado de Dios. Es un llamado de Dios. Pero estaba pensando en esa pregunta, porque a veces hay gente que quisiera, va a cambiar, dice quisiera, pero no puede, entonces que... No, es que ese es un punto, mire, el llamado a todos se los hace Dios, pero uno toma la decisión. Sí, es. Yo he tenido una cierta, a veces, como creativa, con algunas personas, no muchas, no, pero yo he encontrado algunas personas como que en eso chocan, queriendo contradecir que el que debe ser salvo ya está, y que ya... Sí, esa es la teología calvinista. Pero yo en la Biblia dice que él vino por toda la humanidad. Él vino por todos. El llamado está para todos. La diferencia es que cada quien toma su propia decisión. Es que mire, sí hay personas que Dios las desecha, pero ya les hizo llamados con tiempo. No es que Dios los desechó solo por desecharlos, no. Dios siempre ha tenido misericordia de todo. Lo que pasa es que uno no entiende, esa es la diferencia. Uno puede pensar, Dios a mí nunca me ha llamado. No, es mentira, ¿verdad? Porque Dios dice, hombre, si las nubes hablan de mí, dice que los vientos hablan, los terremotos hablan, dice la palabra. Dice que los truenos hablan. Una noche a otra noche, dice, declara sabiduría, dice la palabra. Lo que pasa es que el ser humano no entiende, pero Dios le está hablando todos los días. O sea, un llamado lo está haciendo. Por eso dice que no va a haber nadie en el día del juicio que pueda decir, yo no sabía que vos existías, Señor. ¿Cómo va a decir eso? La misma conciencia lo va a acusar. Entonces, ¿cuál es el objetivo de ustedes? ¿Cuál va a ser? Que la gente entienda qué cosa significa la palabra arrepentimiento. Primer punto. Tienen que hacerle ver a la gente qué cosa es el arrepentimiento.
Y hay 3 puntos, y cualquiera de esos puntos ustedes pueden enfocarse más si les parece, para enseñarle a la gente qué cosa es arrepentimiento. Luego está el punto número 2. El arrepentimiento es un mandato de Dios. O sea que no es si quiere la gente, es una orden. No sé si alguien puede buscar la palabra ahí. Mateo 3:2. Diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ajá. Miren el mensaje que daba Juan, ¿va? Ese es Juan el Bautista que está dando ese mensaje. Arrepentíos. Arrepentíos. Y en Hechos 17:30 la hermana ya lo leyó, ¿va? Dios manda que todo el mundo se arrepienta. O sea, Dios quiere que todo el mundo se arrepienta. Juan 17:30. No, Hechos 17:30. Entonces, ustedes tienen que hacerle ver a la gente que el arrepentimiento no es si quiere. Es obligación si quieren ir al cielo. Es obligación. Y porque hay evidencia de esa obligación. Es una responsabilidad. Es una responsabilidad del hombre obedecer a Dios en cuanto a esto de arrepentirse del pecado. El cambio, hermano, lo hace uno Dios. El cambio lo hace... Es una pregunta complicada de responder, mi hermano. El cambio lo hace uno Dios. Mire, porque lo primero, el cambio lo hace Dios. Como primero. Es como que usted siembre una semilla. La semilla no se sembró sola. Usted la sembró. Pero de ahí la semilla tiene que crecer porque tiene la genética para hacerlo. Ahora, cuando usted siembra una semilla y esa semilla crece y nunca da fruto, entonces esa semilla es culpable de juicio. Hay que cortarla y echarla al fuego. ¿Por qué? Porque ya se le dio todo lo necesario para que diera fruto, pero no lo dio. Bueno, Dios da todo lo necesario para que nosotros demos fruto y nos arrepintamos. Tanto Dios como nosotros. Pero si nosotros no damos el fruto, la culpa es de nosotros. Porque Dios ya dio todo. Dios dio a Jesucristo. Dios hace algo y nosotros tenemos que cambiar. Él dio todo. Él dio a Jesucristo. Dio su propia vida. Él dio todo. Ahora es obligación de nosotros arrepentirnos y dar fruto. Él solamente ordena arrepiéntanse. O sea que el primero, Él dio el regalo para nosotros. Y de ahí dio orden. ¿Qué debemos de hacer? Ajá. Él dio el regalo. Una parte la tenemos que poner. Sí, el crecimiento, o sea, la parte de dar fruto los toca a nosotros, ¿verdad? La parte de crecer, porque Dios nos dio todo ya. Dios nos dio todo. Porque dice un texto va que no hay que descuidar una salvación tan grande. No hay que descuidar una salvación. Y quien la tiene que cuidar es personal. Personal. Entonces, recuerden, el primer punto ustedes le van a hacer ver a la gente qué cosa es el arrepentimiento. ¿Qué es estar realmente arrepentido? Segundo punto, deben hacerle ver que el arrepentimiento es un mandato. Es una orden de Dios. No es si quiere la persona. El arrepentimiento, miren, aquí están 2 incisos. El inciso A es, ahí están las citas bíblicas, porque ustedes no tienen que inventar, o sea, aquí les dan todo hecho. Y luego está el inciso A, que es Juan el Bautista, y luego está el inciso B, que dice, el arrepentimiento es responsabilidad del hombre, porque es quien ha pecado y está separado de la comunión con Dios, por lo cual es necesario que se vuelva a Él para obtener perdón. Es necesario que el hombre se vuelva. La responsabilidad ahí es del hombre, ¿verdad? Porque Dios dio todo. O sea, Dios dio a Jesucristo, pero responsabilidad de nosotros es creer en Él. Es importante que nosotros sepamos eso. El que no se arrepiente, hermano, se pierde. Ahí está en Isaías 1:18 y Lucas 13, del 2 al 16. ¿Quién me lee Isaías 1:18? ¿no? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Miren, aquí están los textos, ¿ve? Ustedes no tienen que preocuparse por andar buscando textos, que aquí se los dan, ¿ve? Isaías 1:18 y Lucas 13, del 2 al 3. Y dice, respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Eso está queriendo decir, el Señor está generalizando el pecado. Está queriendo decir, todos nosotros tenemos que arrepentir. Porque ahí lo que pasaba es que una torre había caído sobre unos galileos. Y ellos pensaban que es que Dios los había castigado porque eran pecadores. Entonces les dijo, ¿y ustedes piensan que es que ustedes son menos pecadores que ellos? No, o sea que es parejo. Os digo no, dice, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces ahí a ustedes les dan la base bíblica. Miren ustedes. Entonces ustedes ya, miren hermano,
Ya le explican a la gente, ¿va? Miren, hermanos, el arrepentimiento no es si queremos, es un mandato de Dios. Cuando la gente ya le queda eso en la cabeza, es un mandato de Dios, es un mandato. Igual que las palabras arrepentimiento, ¿qué significa? Significa esto, esto y esto. Una vez que ustedes ya saben que la gente ha captado ese primer mensaje, le dan el segundo. El arrepentimiento es un mandato de Dios, una orden. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Isaías 1:8, venid a mí, estemos a cuenta. Y tus pecados fueran negros como la grana, vendrán a ser como ¿qué? Como blanca lana, ¿no? Bueno, luego pasamos al punto número 3. Y así ustedes van pasando el libro. Miren. Resultados del arrepentimiento. O sea, ¿cómo yo sé que realmente me he arrepentido? El hombre, cuando se vuelve a Dios en una actitud de arrepentimiento y confesión, como resultado recibe el perdón de sus pecados. ¿Miren? Proverbios 28:13, Juan 8:11 y Hechos 1:19. Usted ya puede tener a la gente ahí, a todos los que trajeron Biblia, ayúdenme, hermano, búsqueme Proverbios 28:13, el otro búsqueme Juan 8:11 y usted búsqueme Hechos 3:19. Y ahí lo leen y lo pueden discutir, ¿verdad? Para que todo el mundo sepa cuáles son los resultados del arrepentimiento, o es la idea de la enseñanza, ¿va? ¿Cuáles son los resultados del arrepentimiento? Busquemos a ver. Libro de, primero andan aquí, Proverbios 28:13. Búscale yo Proverbios 28:13, hermana búsqueme Juan 8:11 y usted búsqueme Hechos 3:19. Yo voy a buscar Proverbios 28:13. ¿Dónde está Proverbios 28:13? Miren lo que dice 28:13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se arrepiente, no, y se aparta. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mire, la palabra apartar ahí es la misma para arrepentimiento. Quiere decir, cuando uno se arrepiente, se aparta del pecado. Entonces dice que el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Léame el texto, hermano, el siguiente. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Miren los resultados del arrepentimiento. Ya estamos viendo dos resultados. ¿Cuál es el resultado del arrepentimiento entonces? Según esos dos textos. Miren que les leo yo. El que encubre sus pecados no prosperará. Alguien que encubre sus pecados, ¿ustedes creen que ya está arrepentido? No, ¿verdad? Mas el que lo confiesa se apartará y tendrá misericordia. ¿Qué es lo primero que hace alguien arrepentido? Los confiesa y se aparta. Esas dos cosas hacen, ¿eh? Los confiesa y se aparta. Y el que dio la hermana, el mismo Señor le dijo, vete y no peques más. Entonces el resultado del arrepentimiento es, ya no quiere volver a hacer lo mismo que antes hacía. ¿Ay? Lo confiesa, hermano, ante Dios o ante... Dependiendo. Hay que tener cuidado con eso. Si el pecado se puede confesar delante de los hombres o delante de Dios. En ocasiones solo se puede confesar delante de Dios. Sí, el que encubre su pecado. Es que el que encubre su pecado, hermano, se refiere a las personas que... Tipo David, pues, para que seamos nosotros sinceros. David había tenido adulterio con la esposa de Urías Eteo y para encubrir el pecado tuvo que cometer un asesinato. Imagina, porque no quería que nadie se diera cuenta de ese pecado. Entonces, eso es el problema de encubrir un pecado. No puede alcanzar misericordia el que encubre el pecado, a menos de que lo confiese y se arrepienta. Eso de encubrir el pecado, sí, no está arrepentido, ¿verdad? El que ha encubierto el pecado. Es pecar y seguirlo haciendo. Porque hay pecados que usted no los puede contar, pero se aparta de ellos, ¿verdad? Deben estar las dos cosas. Mire, el que lo encubre no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta. Hay pecados que usted solo los puede confesar delante de Dios, porque podría ser peligroso que usted los confesara delante de los hombres. Entonces, delante de Dios, pero hay otros que, hay pecados que sí se tienen que confesar delante de los hombres. ¿Cuáles? Yo ofendí a la hermana, por ejemplo. Me refiero a que le levanté un falso a la hermana. Ese pecado yo lo tengo que confesar, porque es un pecado contra la hermana. Tengo que ir donde la hermana y decirle perdóname. Ahí es donde la Biblia dice, algunos de ustedes están enfermos, dice, pero si confiesan sus ofensas los unos a los otros, la oración del justo puede mucho y todos ustedes van a ser sanados. Pero es por significa que entre hermanos estaban ofendiendo. Ese es el contexto que está hablando el Santiago ahí, ¿va? Entonces, a esos pecados sí tienen que confesar. No, yo te hice daño, mira.
Digamos que uno de ustedes le fuera infiel a su esposa, se lo tiene que confesar. Sí, la pregunta yo la hago siempre porque yo lo hago a hacer las preguntas. Y entonces parece que hay quien diga que ese donde habla de que cure su pecado no prosperará jamás. Entonces hay quien entiende que dice que tiene que publicarlo. Publicarlo a todo el mundo, no. No sé, Y además es con la persona a la cual usted le falló. Que O sea, tiene que confesar. tiene que confesarlo y apartarlo, pero confesarlo a Dios. Y apartarse. Pero si viene y lo confiesa y lo sigue haciendo, entonces... No de nada le sirve. Sí, mejor hubiera quedado callado. Digo que sí. Si es eso, entonces ustedes tienen que hacerle ver a la gente estos textos bíblicos y son la base de usted. No tienen que complicarse mucho. A veces con solo leer los textos y la misma gente va a ir hallándole un poquito a cada texto y eso ayuda bastante. Hechos 3:19, ¿no? Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados estos pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Ajá, casi lo mismo que el verso de Proverbios. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiene que estar arrepentido. Y para que alcance misericordia, tiene que haberse apartado del pecado. Los textos tienen mucho que ver entre sí. O los textos que le dan aquí tienen mucho que ver entre sí. Súper importante. Y luego, ese es el primer inciso. Mire, inciso A. Resultados del arrepentimiento, le dan 3 textos aquí. Luego, inciso B. Cuando el hombre recibe el perdón de sus pecados, comienza una nueva vida en comunión con Dios a través de Jesucristo. Y lo dan Lucas 19, del 8 al 2. Ustedes lo pueden leer ahí. Ya le dicen, búsquenme hermana ahí. Lucas 19, del 8 al 2. Y yo voy a buscar Corintios 5, 17. Ya vamos a ver qué dice. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, me dijo Lucas, era jefe de los publicanos. Lucas 19, 8. 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los hombres, y si en algo he defraudado alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Mire, resultado del arrepentimiento. ¿Qué es el resultado del arrepentimiento? La gente quiere cambiar de manera de actuar. Mire, él ahora en vez de robar estaba pensando en devolver. Ya se arrepintió. Es que a veces nosotros tenemos está mal... apartado también del pecado. Claro, en ese momento que decide, ya no voy a tomar de nadie, sino que más bien voy a devolver lo que he robado. Entonces, en ese momento, usted llega a un punto donde sabe que la persona está arrepentida. Porque nosotros tenemos un mal concepto. Creemos que arrepentimiento es que una persona venga y hagamos una oración para él y se arrepintió. No, eso es arrepentimiento. Mire, lo que acabo de leerle mal. Dijo, no, si a alguien le he robado, le voy a devolver 4 veces. Dijo, eso es arrepentimiento. Porque es un cambio de mente. Es un cambio de comportamiento de vida. Entonces ustedes tienen que meterle eso a la cabeza. Cada hermano, miren, esto es estar arrepentido, hermano. Y vamos a ir doctrinando cada uno. Miren. Es súper importante eso. Y luego está 2 Corintios, capítulo 5, verso 17. Dice así, de modo que si alguno está en Cristo, resultado del arrepentimiento. Miren. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y con ese versículo lo deja cheque para el siguiente capítulo. Ahora, el siguiente capítulo es el nuevo nacimiento. Porque aquí, en el primer texto de Juan 3, del 1 al 3, está hablando el Señor del nuevo nacimiento. Y en Hechos 17:30 está hablando del arrepentimiento. Entonces, el nuevo nacimiento, pues se miran las dos, mire, porque el nuevo nacimiento es como la evidencia del arrepentimiento. Una definición o una ayuda para que ustedes se guíen. Y dice así, ve, es el comienzo de la vida espiritual de un creyente. Oiga lo que es el nuevo nacimiento. Es el comienzo de la vida espiritual de un creyente que ha pasado de muerte a vida. El hombre que estaba muerto en delitos y pecados y que arrepentido se acerca a Dios para recibir el perdón y la limpieza de su maldad, experimenta un renacer en su espíritu, producido por la gracia divina. Efesios 2:1. Búsqueme Efesios 2:1, hermana Jenny. Y búsqueme Tito 3:5, hermana Delmi. Búsquenme a Tito 3:5. Es un Tito. Efesios 2. Efesios. ¿Qué le digo?
Efesios 2:1, sí. Léamelo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Bueno, ahí es donde les digo, ese es el nuevo nacimiento. ¿Quién da el nuevo nacimiento? Dios. ¿Quién siembra la semilla? El hombre. Y lo siembra en la tierra. O sea, le da todo a la semilla para nacer. Así es Dios. Dios le da a usted todo para comenzar una nueva vida. Y ahí para allá, si usted se tuerce, es problema suyo. Árbol que nace torcido, nunca su tronco endereza. Primera de Carlos 3:1. Pero todos lo que Dios hace nacer, hermano, nace bien. Si se tuerce en el camino, no nacen torcidos. Ningún nuevo nacimiento nace torcido. Sí. Entonces, mire, Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Bueno, miren, ¿quién es el que nos da el nuevo nacimiento? El Señor, Cristo. Y luego nos dan otro texto más adelante. Miren, aquí aparece en la siguiente página ya, en la página número 10, aparece. Dice, es un acto instantáneo de la vida del hombre que se ha arrepentido de sus pecados y que es dado por la gracia de Dios. Juan 3:5-6. Juan 3:5-6 dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo, ¿qué le pasa? No puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿y cómo hago para meterme en la panza de mi mamá y volver a nacer? Entonces, ahí es donde Jesucristo le dijo, de cierto te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahí están todas las citas bíblicas, usted no tiene que preocuparse. Mire, solo tienen que poner a la gente, hermano, búsqueme esta cita, hermano, búsqueme esta cita y usted esta cita. Entonces, 3 citas. Ahora, léame la primera usted, la segunda 3 y después ustedes discuten la cita. Ahí va, lo que les parezca. Bueno, pastor, ¿y quién hará más en uno, Dios o uno mismo? Ambos. Pero siempre Dios es el que se lleva toda la gloria. Así que Dios es el que hace la mayor parte, por decir así. O sea, uno pone como dice. Solo fíjense en este ejemplo. ¿Quién da el aire? No, Dios da el aire, va. Con respecto al arrepentimiento. Es exactamente igual. lo mismo. Lo mismito es. Dios da, así como Dios da el aire, pero usted tiene que respirar. Ahí quiere su haga. Ahí quiere su haga, respire. Uno tiene que esforzarse por... Y el aire es tan abundante, mire. Lo mismo es Cristo, o sea, el sacrificio de Cristo es tan abundante que el que se pierde, hermano, es porque ya él solo se quiere suicidar. Pero realmente es abundante como el aire, ¿verdad? Por eso dice Jesucristo murió por toda, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Al mundo, o sea, es como el aire, es tan extenso. O sea, hay agua, hermano, en los ríos para que todo el mundo bebiera, ¿va? Pero usted tiene que beber, Dios no va a beber por usted. Lo mismo es, así es de bonito. Dios nos dio todo, por eso Él pone todo. Nosotros lo tenemos que andar en aquello que Dios ha puesto. Dios puso el medio para la salvación, Dios puso el sacrificio que fue nuestro Señor Jesucristo. Aquí estamos viendo quién interviene en el nuevo nacimiento, es el siguiente punto que está diciendo la hermana. ¿Quién interviene? ¿Quién interviene? Primer punto, interviene Dios, dice aquí. Interviene Dios. Búsqueme, hermana Jenny, Juan 3:9. Juan 3:9, y yo voy a buscar Juan 4:7. Juan 4:7 dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Juan 3:9. Dele de Juan 3:9, hermano. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede hacerse esto? Esa es una buena pregunta, hermano. ¿Cómo una persona puede nacer de nuevo? Solo Dios. ¿En cuál versículo está? Juan 3:9. Está en la página 10. Estamos viendo la parte que es Dios quien hace esto. Y en la otra, ¿quién fue que fue a la mujer samaritana? ¿La mujer samaritana fue a Cristo o Cristo fue a la mujer samaritana? Cristo fue a la mujer samaritana. Entonces, Dios es quien se acerca. Pero Jesucristo no sacó el agua. Le dijo, sácame el agua. Dame de beber. Y todavía ella media renegando. Le digo, okay. Vos los judíos, ¿por qué me estás pidiendo a mí? Los judíos dicen que nosotros no servimos. Y estamos bien, estuvieron como una discusión ahí hasta que Cristo la convenció.
O sea, cuando le dijo, ¿quién hace esto? Es como que el hombre a veces como que duda, que no se puede. O no Hay entiende, gente o que es duda. que no pueden. Hay gente que... Es como cuando la gente dice, yo los entiendo a los calvinistas, ¿verdad? Porque la salvación no se puede perder. No se puede perder, pero hay gente que se pierde. O sea, el que nació de nuevo, ellos dicen, la gente que nació de nuevo no se puede perder. Es como que yo les diga a la gente que nació y ya se maduró, ¿verdad? Y puede trabajar y ella hace todo ya por sí misma, ¿verdad? Pero ella puede decidir quitarse la vida ella misma. Aunque tenga todas las condiciones para vivir. Así es el Evangelio, ¿verdad? Tenemos todas las condiciones para ser salvos. Todas. Tenemos al Espíritu Santo, mire, tenemos a Dios. Dios el Padre proveyó al Hijo, ¿verdad? Tenemos al Espíritu Santo. El Hijo proveyó al Espíritu Santo. Dijo, yo no lo voy a dejar solo. Les voy a enviar un consolador. ¿Verdad? Tenemos al Espíritu Santo. Y tenemos la palabra. Hermano, en esa parte, Todo para ser salvos. Hermano, los evidencias de la salvación son los frutos, ¿va? Los frutos, usted sabe. En el caso de nosotros sería el fruto. El fruto del Espíritu es lo que es las evidencias de la salvación. Que usted es más paciente que antes. ¿Será más paciente usted que antes? Como a veces uno puede ir que escuchaba. Usted tiene más fe que antes. ¿Verdad? O uno tiene que analizarse los frutos, ¿va? Usted tiene más fe que antes, es más paciente que antes, tiene más amor que antes. ¿Sabe cómo controlarse? Ajá. No estoy diciendo que nos enoja, mire, es una diferencia. Entonces, tiene mansedumbre, más mansedumbre que antes. Tiene más templanza que antes. Tiene más gozo que antes. Y el gozo nos está riendo de todo el tiempo. Día va para tratar algunas cosas. Ajá, eso ya sería prudencia. Tiene más prudencia que antes, ¿no? Sabe tomar mejores... Son porque los frutos del Espíritu, o el fruto del Espíritu se refiere a esas cosas. Hay que dar fruto, pero los frutos son internos, ¿va? Es más generoso que antes, posiblemente. Algunos no, ¿va? Pero... No tiene un tiempo. Tiene su tiempo, hay que Dios los machaque. Entonces, mire, ya vimos... Hermano Nicodemo, hay muchos como Nicodemo que decían, ¿cómo Señor le dio poder nacer de No entienden, ¿va? Esos son los que no entienden. Entonces se les tiene que pegar una zarandeadita así, ¿va? Para que entiendan. Sí, que Dios tiene poder? sí. Entonces, ¿quién es el primero que interviene? Es Dios. Tal vez los textos yo los cambiaría, ¿va? Yo pondría Juan 3:16. Tal vez ahí, ¿por qué? Porque Dios interviene porque Dios envió a su Hijo. ¿Entiende? Por eso Dios interviene en la salvación, porque Dios envió a su Hijo. Dios dijo, yo voy a enviar a mi Hijo. Pero luego interviene el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque una vez que vino el Hijo dijo, yo no lo voy a dejar solo. Y el Espíritu Santo es quien lo hace a usted nacer de nuevo. Él es quien lo transforma, quien lo cambia. Entonces búsqueme, hermano Ismael, búsqueme San Juan, capítulo 3, verso 5. Y hermana, búsqueme Romanos 8, 10 al 11. Y entonces ahí le dan los textos también a uno, ¿verdad? Dice... Es quien opera, o sea, el Espíritu Santo, les hizo ver, es quien opera el nuevo nacimiento. Solo el Espíritu Santo es capaz de producir transformaciones profundas en el pecador y dar vida al espíritu humano que ha permanecido muerto mientras estuvo sin Cristo. Juan 3, 5 al 8. respondió Jesús, de cierto os digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. Ahí, Romanos 8, 10, hermano. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, más que el Espíritu vive a causa de la justicia. Y el Espíritu vive a causa de la justicia de Cristo, hermano, ¿verdad? La justicia de Cristo es la que a nosotros nos da vida. Entonces a eso se refiere. Y cuando dicen nacer del agua y del Espíritu, miren, si ustedes no le entienden mucho a ese texto, no se metan mucho rollo con el texto. Ustedes agarren lo que más entienden, ¿verdad? Porque del agua y del Espíritu, desde mi perspectiva, el agua en la Biblia simboliza la palabra de Dios. El agua, ¿no? Que es la que limpia, la que da vida. Entonces simboliza la palabra de Dios, que por cierto es el agua, y el Espíritu, sabe que es el Espíritu Santo, ¿va? Si usted conoce la palabra y tiene el Espíritu Santo, se le va a fácil obedecer la palabra. Eso produce vida. Eso es lo que produce la luz en nosotros. O sea que ahí, hermano, está o sea, una palabra aquí en el inicio, porque dice
el tema es el Espíritu Santo. El que nace del agua y del Es Espíritu. quien opera en el nuevo nacimiento. Con eso es suficiente. Sí, el Espíritu Santo. O sea, usted le va a hacer ver a la gente quiénes, porque esa es la afirmación aquí en el texto 5, quiénes intervienen en el nuevo nacimiento. Interviene Dios, interviene el Espíritu Santo y interviene la palabra. Porque la palabra que uno predica es la que hace que la gente se arrepienta. Entonces, en cuanto a la palabra, que es el punto número 3, léame Romanos 17, ahí nomás, hermano, en Romanos 17. Santiago 1:8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así que por la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mire por dónde viene la fe. Viene por el oír. Pero no viene por el oír cualquier cosa. Viene por el oír la palabra de Dios. O sea, la voz de Dios. Por eso es que el Espíritu y la palabra van juntos. Mire, porque si yo puedo predicar la palabra a la hermana, pero la hermana no escuchó la voz de Dios, me escuchó a mí, por ejemplo, pero el Espíritu no le habló a ella. Pero si la hermana ora por una persona 1, 2, 3, 4, 5 horas, 6 horas, un día entero orando por una persona y después va a predicar y el Espíritu Santo habla tú por mí, posiblemente las palabras de la hermana van a tener más poder. ¿Por qué? Porque no va a ser ella la que va a hablar. Quien va a hablar va a ser el Espíritu. Entonces, cuando el Espíritu habla, eso se convierte en palabra de Dios. Y esa es la que transforma, no la nuestra. Impacta. Esa es la que impacta. Entonces, para el nuevo nacimiento interviene Dios, el Espíritu Santo y la palabra. Y dice Santiago 1:8, dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Y el doble ánimo qué significa? Que quiere y no quiere. Quiere cumplir y no quiere cumplir. Y ahí está. Cumple hoy y mañana no. Entonces es inconstante en todos sus caminos. No es una persona hacedora de la palabra, como dice la Biblia. Tiene que ser hacedores de la palabra. Esos son los. Y luego vienen el último punto, el inciso número 6, es resultado del nuevo nacimiento. Los resultados de una persona que ha nacido de nuevo. Y inciso número A dice comprensión de los asuntos espirituales. Colosenses 1:9. Búsqueme, hermana, 2 Corintios 5:17, usted. Usted, hermana Delmi, búsqueme Efesios 2:10. Hermano Ismael, búsqueme Efesios 2:1-5. Hermana María, búsqueme usted Romanos 5:1. 2 Corintios 5:17. Y yo voy a buscar Colosenses capítulo 1, verso 9. Miren lo que dice la palabra. Comprensión de los asuntos espirituales es el resultado del nuevo nacimiento. Inciso A, comprensión de los asuntos espirituales, texto bíblico, Colosenses 1:9, y dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. De evidencia de que ha nacido de nuevo una persona es que empieza a entender las cuestiones espirituales. ¿Verdad? ¿Quién me tiene 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tiene una nueva vida en Cristo. Mire, inciso número 2, tiene una nueva vida en Cristo. Y luego tiene una vida con propósito. Inciso C, Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ajá, Dios preparó vida con propósito. Hay obras que Dios preparó para que anduviéramos en ellas. La verdadera religión, dijo el apóstol ahí, es visitar a los enfermos, ayudar a las viudas. Esa es la verdadera religión, dando a entender de que son obras que Dios dejó para nosotros, obras de justicia. De la arrepentimiento. Es un resultado. Todo esto que estamos viendo aquí, mire, comprensión de los asuntos espirituales, según Colosenses 1:9, nueva vida en Cristo, según 2 Corintios 1:17, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. La C es vida con propósito, Dios preparó las obras en las que nosotros tenemos que andar. Y la D, libertad de la vieja manera de vivir, Efesios 2:1-5. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahí está. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne
ni de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Ese es Efesios 2:1 al 5. ¿Sí? Efesios 2:1 al 5. Bueno, ahí dice libertad de la vieja manera de vivir. Porque antes nosotros nos gustaba todo tipo de pecado, ¿va? Por eso ahí dice que estábamos en delitos y pecados nosotros. Y ahora no. Y luego viene la paz con Dios. Son resultados del arrepentimiento. En Romanos 5:1 dice: Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oiga, justificados por medio de Jesucristo tenemos paz para con Dios. Antes éramos enemigos. O sea, si usted muere sin Cristo, mi hermano, su enemigo es Dios. ¿Verdad? Entonces es importante que ahora nosotros sepamos que uno de los resultados de estar arrepentido es que usted tiene paz con Cristo. Y si usted muere, se va con Cristo. Y luego el inciso F, vida guiada por el Espíritu Santo. Romanos 8:14 dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Parece que faltó el inciso E. El inciso E lo leo la hermana. La paz con Dios. Hacia Romanos 5. Romanos 5:1. Sí. O sea que el que le trastorna, o sea, no, el que no tiene dirección del Espíritu Santo, ahí se nota que no es hijo de Dios. No es hijo de Dios. Y a veces uno tiene que ponerse medio preocupado, ¿verdad, hermano? ¿Qué tal que yo no esté siendo dirigido por el Espíritu de Dios en lo que estoy haciendo? Entonces soy un mundano más, ¿va? Pero si está siendo dirigido por el Espíritu de Dios, entonces significa que usted es un hijo de Dios. Y por eso es bueno oír la voz del Señor. ¿Vale? No hay que oír la voz del Señor. Entonces el inciso F dice: vida guiada por el Espíritu Santo, según Romanos 8:14. Y colorín colorado, esta palabra de Dios por hoy ha terminado.